Buenas tardes. Bueno, yo os voy a hablar de minúsculas. Ese nos preocupa a todos, ¿eh? Todos queremos saber qué es el tiempo y de dónde vamos y de dónde venimos, pero que realmente no conocemos muy bien, ¿eh? Es algo vago, es algo indefinido. Y para hablar del tiempo, esa noción complicada, pues tendría que hablar de las teorías físicas, pero tendría que hablar de la dialéctica que se establece entre la ciencia, la física y la filosofía. En los antiguos, en la época antigua, en la época griega, el universo se pensaba que era una especie de mecanismo biológico, era algo que funcionaba por tendencias naturales, era como la biología, por analogía con el cuerpo. Y esas tendencias naturales, el tiempo era una progresión de sucesos. Luego ya vinieron el siglo XVII, XVIII, la época de la ciencia, del método científico, y ya se empezaron a formular las teorías cuantitativas, matemáticas, en la cual el tiempo era un parámetro. El concepto de tiempo era el concepto de duración, el concepto de reloj. Pero seguía siendo y sigue siendo todavía un concepto que es vago, que es difuso, que no sabemos muy bien cómo explicarlo. Por otra parte están los experimentos. Los experimentos hacen que modifiquemos en algunos casos las teorías, incluso que lleguemos a nuevos paradigmas y revolucionemos, hagamos revolución científica, y eso implica no solamente a la ciencia, implica, por esa dialéctica, implica la propia filosofía. O sea, los propios de forma inmediata realizado una revolución científica y hemos creado un nuevo paradigma. Bueno, pues, ¿el tiempo existe o no? Primero, ¿cómo medimos el tiempo? Ese tiempo tipo reloj, dilación que hemos dicho. Pues también han cambiado mucho las cosas. Por ejemplo, los egipcios utilizaban los relojes de agua, las clepsidras. Luego se han ido evolucionando y hoy en día utilizamos los relojes atómicos. Somos capaces de medir el tiempo con una precisión del orden de una décima de nanosegundo por día. O sea que somos capaces de analizar con mucha mejor precisión qué es lo que ocurre en el tiempo. Vamos a ver un poco cuáles son los modelos de concepción del tiempo. Los modelos de concepción del tiempo vienen determinados por los propios conocimientos científicos, vienen determinados por los desarrollos filosóficos, vienen determinados y mucho por las religiones, por los movimientos, las ideologías. Entonces tenemos muchas formas, muchos conceptos de tiempo, pero que no solamente es un recorrido histórico, porque incluso dentro de la misma época histórica tenemos conceptos que son completamente diferentes y contradictorios. Voy a ponerlos todos ya, tenemos conceptos idealistas, conceptos realistas, conceptos relacionales. Idealista es, bueno, pues realmente el tiempo no existe, solamente existe en nuestras conciencias, en nuestras mentes. Pero hay dos opciones, la opción de los primeros padres de la Iglesia, que era creado por Dios, el pasado y el futuro no existían, aunque había una sucesión, solo existía el presente, pero el presente no tenía duración, luego tampoco existía, realmente era algo interno de nuestra mente. En el caso de Kant es también, pero ya no es subjetivo, es objetivo. Realmente existen los procesos, existe una conexión causa-efecto, y eso nos lleva al concepto de tiempo, pero con un concepto que lo elaboramos en nuestras propias mentes. No es algo que existe independientemente de nosotros mismos. En la época de Newton, el concepto de tiempo era un tiempo realmente real. Existía independientemente de que existiese el resto del universo. El tiempo era algo absoluto, independiente de la existencia de otra materia, y además era universal. En cualquier parte del cosmos funcionaba de la misma forma. Como veremos, Einstein revolucionó esta idea y luego Einstein, para él, el tiempo ya es relativo. Es universal, pero es relativo. Y luego tenemos el punto de vista relacional. Tenemos a Leibniz, que era contemporáneo de Newton, y sin embargo era completamente contrario a las ideas de Newton. Para él, el tiempo era relacional, era una consecuencia de sucesos físicos y por lo tanto tenía que haber naturaleza física, tenía que haber materia, universo, para que pudiese el tiempo existir. Es decir, no existe antes de la creación del universo. No es absoluto, por lo tanto, no existe antes de la creación, y establece una abstracción del antes y el después. Es una abstracción metafísica del concepto del tiempo.
En el caso de Mach, que fue un filósofo y físico muy importante, muy influyente en las ideas de Einstein, este era un empirista extremo, era un instrumentalista extremo, era todo lo único que podíamos definir era en función de la experiencia, exclusivamente así. Todo lo demás no existía. Bien, pues, como he dicho, hay revoluciones científicas que modifican todas estas ideas. Fijaros, a finales del siglo XIX, prácticamente se suponía que ya estaba construida toda la ciencia. No hacía falta nada más. Con respecto a la física, la mecánica de Newton y la gravitación ya describía todos los movimientos y el cosmos. Y por otra parte, Maxwell había establecido las leyes formales del electromagnetismo que contenía también el comportamiento de la luz. Y en este formalismo de Maxwell, la luz se movía a una velocidad constante. Pues bien, se empezaron a crear determinadas teorías en cuanto a la existencia de un éter, algo difuso, un sistema material difuso en el cual se propagaba la luz. Y se suponía que el éter ocupaba todo el universo. Entonces empezaron a diseñar experimentos para ver cómo la Tierra se movía respecto del éter y de alguna forma así explicar la existencia del propio éter. Se hicieron experimentos, el famoso experimento de Michelson-Morley llegó a una conclusión muy importante. La conclusión es que esa velocidad, ese éter aparentemente no existía. La velocidad era independiente de que lo estuviésemos analizando cuando íbamos en un sentido, o mirábamos en un sentido, o mirábamos en otro sentido. Es decir, la constancia de la velocidad de la luz implicaba que era independiente del sistema de referencia. Y esto era completamente contrario a las leyes de la mecánica. Porque es como si dijéramos que cuando dos coches van uno contra otro, van a la misma velocidad que cuando uno va detrás de otro. Y eso es lo que se estaba viendo realmente en la luz. Entonces, se empezó a replantear el problema. La velocidad, todos sabemos que es espacio dividido por tiempo. Luego, si la velocidad es constante en cualquier sistema de referencia, tendremos que trastocar a la vez los dos conceptos, el espacio y el tiempo. Y eso es lo que hizo Einstein en su relatividad, en su teoría de la relatividad especial. Junto con otros físicos famosos, físicos y matemáticos famosos como Lorentz y como Minkowski, etc. Bueno, vamos a hacer un poquito de dibujo, yo creo que todos vais a poder abstraeros un poco y entender esto. Vamos a colocar en un sistema de coordenadas, en una coordenada, el espacio. Ya sabemos que el espacio tiene 3 dimensiones, pero lo voy a hacer en una sola dimensión. Pero ya sabéis que ahí hay 3 dimensiones realmente. Y el tiempo en otra dirección. Bueno, pues esos conos de luz que veis ahí, para mi sistema, el sistema en reposo, el mío, son los conos que me definen el pasado y el presente. Perdón, el pasado y el futuro. El punto central es el presente. De modo y manera que yo puedo establecer una trayectoria desde el presente hacia el futuro o hacia el pasado, pero sin salirme del cono. ¿Por qué? Porque una de las leyes de la relatividad especial es que la velocidad máxima que puede tener un sistema es la de la luz. No puede pasar la velocidad de la luz. La luz, de hecho, tendría la trayectoria de esa generatriz que está a 45 grados ahí. Bueno, 45 grados porque he puesto la velocidad de la luz como unidad. Si queréis poner la velocidad de la luz como es, pues multiplicáis, hacéis un cambio de escala en la dimensión y ya está. Bien, en esos conos, solamente en esos conos podemos enlazar sucesos del pasado o del futuro, pero no fuera de ellos. Eso es algo que dice la relatividad especial. Pero curiosamente, si ahora tenemos a alguien que va, por ejemplo, en avión o en cohete, resulta que los ejes de espacio y de tiempo se modifican de la forma que veis ahí, una forma relativamente curiosa. Y entonces, cuando uno quiere pasar de un sistema, el que yo estoy, al sistema del avión, resulta que los tiempos que mido yo no son los tiempos que mide el de avión, y los espacios que mido yo no son los espacios que mide el de avión. ¿Qué ocurre? Que el tiempo y el espacio dependen del sistema de referencia. Son relativos, ya no hay tiempos ni espacios absolutos. Hemos eliminado un concepto que estaba muy establecido desde la época de Newton. Dependen del sistema de referencia. Curiosamente, eso quiere decir, fijaros, aunque
os pueda parecer raro es que si alguien va en avión y vuelve durante mucho tiempo y se encuentra conmigo, pues esta persona que va en avión será un poquito más joven que yo. Y eso está comprobado. Desde el punto de vista del tiempo, será un poquito más joven. Desde el punto de vista biológico, seguramente será igual de viejo, pero realmente su tiempo es más pequeño. Es la paradoja de los gemelos que se resolvió en su día y es así. Y está comprobado. ¿Por qué no observamos estas cosas tan curiosas? Pues porque para que veamos estos objetos, estos fenómenos, tenemos que ir a velocidades muy grandes, muy próximas a las de la luz. Si no, los efectos son completamente despreciables, muy pequeñitos. Hacen falta relojes atómicos para poder medirlo. Pero es algo que está comprobado y es así. Por lo tanto, ya hemos eliminado, por una parte, el hecho de que el tiempo sea absoluto. Si ahora analizamos qué sucesos son simultáneos en mi sistema de referencia y qué sucesos son simultáneos en el sistema de referencia del avión, resulta que los que son simultáneos para mí no son simultáneos para el avión. Y los que son simultáneos para el avión no son simultáneos para mí. O sea, el concepto de simultaneidad, que era algo absoluto, si es simultáneo aquí, pues se va a dar en el mismo momento en ese avión o en ese cohete o en ese planeta o en ese estrella que está girando. No, depende también del sistema de referencia. Simultaneidad relativa. Otro concepto básico que se nos cae por los suelos con la relatividad especial. La simultaneidad es relativa. Bueno, ¿qué más cosas ocurre? La causalidad. La mecánica, la relatividad, todavía mantienen el efecto causa-efecto. Causa-efecto. Es decir, que todo efecto proviene de una causa y eso ocurre. Bueno, pues tenemos otra revolución de la que no voy a hablar porque tendría para otro TED, que es la mecánica cuántica. Es la otra gran revolución científica del siglo XX, que es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica establece que la naturaleza no es determinista. Eso del causa-efecto no existe. La naturaleza es indeterminista. No existe esa relación causa-efecto en el sentido clásico que queremos analizar. Por lo tanto, también se nos ha ido ahí otro aspecto. ¿Qué es lo único que nos queda del paradigma clásico? Lo único que nos queda es la flecha del tiempo. Sí que podemos distinguir entre pasado y futuro. Pero fijaros, las leyes físicas, cuando las planteamos, de esa forma paramétrica que os he indicado, las leyes físicas no dependen de esa dirección. O sea, las leyes físicas les da igual si voy del pasado al presente y al futuro o si voy del futuro al presente y al pasado. No distinguen. Lo que nosotros observamos claramente es que si yo rompo un vaso, se hace añicos, pues los añicos no se juntan y se forman otra vez el vaso. Solamente se da en un sentido, la flecha del tiempo. Pero eso es debido a una ley, que es una ley macroscópica, que dice que todos los sistemas tienden a un mayor desorden, van del orden al desorden, pero no a la viceversa. Lo que se llama la ley de la máxima entropía, es la forma técnica de definirlo. Esa flecha del tiempo clásica ocurre a nivel microscópico, ocurre en la física de las partículas elementales, ocurre en los procesos puramente cuánticos. Pues eso todavía tendríamos que hablar de ello. Bueno, voy a hablar un poquito de aspectos que ahora ya son, bueno, todavía son, algunos de ellos son reales, estudiados, y otros son ya más especulativos. Bueno, lo primero es verdad, la relatividad general. A los pocos años de establecer la relatividad especial, Einstein desarrolló la relatividad general. La relatividad general es la física del espacio-tiempo. Bueno, ya os he dicho antes que el espacio y el tiempo están mezclados. En la física de Newton, el tiempo era absoluto y el espacio era absoluto. En la física de Einstein, lo que es absoluto es una mezcla de espacio y tiempo. Pero los dos, conjuntamente. Bien, pues la física del espacio-tiempo, de todos modos, venía determinada por una geometría que en todo el cosmos era equivalente, incluso en la física de Einstein. Pero el propio Einstein establece la relatividad general y entonces establece que la geometría de cada punto del espacio-tiempo depende de la cantidad de materia y de energía que hay allí.
Y no es lo mismo al lado de una estrella que al lado de un planeta que al lado de un agujero negro. De hecho, el espacio-tiempo se curva. Lo que veis ahí en la figura se curva y se curva tanto más cuanto mayor sea la cantidad o la densidad de materia y energía que hay en cada punto. Perdemos otra de las concepciones clásicas. Ahora resulta que además la concepción o el concepto del espacio-tiempo es local, depende de cuál sea la cantidad de materia y energía que hay en ese punto. Es un efecto local, un efecto dinámico. Esto da lugar a algunas cosas muy curiosas, que llamamos, da lugar a singularidades. Por ejemplo, un agujero negro donde la densidad de materia es de una determinada distancia, lo que llamamos la frontera, pues cualquier objeto se caería y no sería capaz de salir de ahí, incluso la luz. Y por eso lo llamamos negro, porque no somos capaces de verlo desde fuera. Pero desde el punto de vista del tiempo es curioso también, porque esos conos de pasado-futuro que os he indicado antes, que en la relatividad especial, la primera de Einstein, en cualquier punto del espacio-tiempo iban en la misma dirección, eran como paralelos entre sí, resulta que ahora con la nueva estructura se pueden curvar. Se pueden curvar hasta tal punto que, por ejemplo, en un agujero negro se intercambian los papeles el espacio y el tiempo. Lo que antes era tiempo ahora es espacio y viceversa. De alguna forma es así. Y ocurren cosas curiosas, o pensamos que ocurren cosas curiosas porque no lo hemos observado. Esto ya es especulación, pero una especulación muy, muy científica. Por ejemplo, si alguien, un observador, llega a la frontera de un agujero negro, ya sabemos lo que le va a pasar, ¿no? Poco a poco se lo va a engullir. Se le va a engullir el agujero negro y seguramente le va a destrozar. Bueno, pero nosotros desde fuera, si somos capaces de observarlo, veremos que cuando llega a la frontera del agujero negro, para nosotros se queda parado. Y ya por toda la vida está parado ahí. Nos parece que está parado. Él, sin embargo, está siguiendo su trayectoria y es engullido. ¿Por qué? Porque nuestra determinación del tiempo y la suya es diferente. Para nosotros está parado y para él está yendo hacia el agujero negro a morir. Bien, hay otro punto interesante, otra singularidad, que es la propia estructura del universo desde su comienzo, la teoría del Big Bang. El Big Bang, en nuestras teorías científicas modernas, es el comienzo del universo. Y entonces nos establece un nuevo concepto que está relacionado con el anterior, incluso si queréis es el mismo, que es el concepto de tiempo cósmico. El universo tiene actualmente 13.700 millones de años, pero partió de un Big Bang. Bueno, pues voy a acabar con unas pequeñas cuestiones. Nosotros nos interesa saber qué ocurrió cuando el universo tenía un tamaño tan pequeño como 10 a la menos 33 centímetros, que es, ahora que estamos en la época de la nanotecnología, es algo despreciable, 10 a la menos 9 metros, pues esto es lo despreciable de lo despreciable de lo despreciable de lo despreciable. Y cuando el tiempo era lo despreciable de lo despreciable de lo despreciable de lo despreciable de lo despreciable en tiempo. Eso despreciable es importantísimo, porque ahí la gravitación era muy importante. Y no tenemos una teoría de la gravitación que sea cuántica a la vez. Cuando tengamos una teoría cuántica de la gravedad, no sabemos cuándo será, o si llegaremos a tenerla, en ese momento incluso podremos decir de dónde emerge el tiempo. El tiempo a lo mejor resulta que no es algo, que es algo real, que no es algo intuitivo, sino que es algo real, pero que emerge de la propia física que existía en esos primeros instantes del universo. Y os dejo ya ahí con la cuestión. Gracias.